Bases de datos planas versus bases de datos relacionales. Presentación del taller. Teoría de bases de datos. A tener en cuenta, muchas de las explicaciones realizadas en esta introducción a las bases de datos deberían conocerse con antelación. Cualquier persona que realice este taller tiene que tener unos mínimos conocimientos de Excel y Access respectivamente. ¿Qué es una base de datos? La definición más exacta sería una agrupación de datos organizados según una estructura coherente y accesible desde uno o más programas o aplicaciones. De esta manera, cualquiera de estos datos pueden ser extraídos del conjunto y actualizarlos sin afectar ni a la estructura del conjunto ni a otros datos. Tipos de bases de datos. Las hay planas, que son aquellas que se generan con la aplicación Excel, y también existen las relacionales, que son aquellas que se generan con la aplicación Access. Bases de datos plana. Es aquella que consta de un único archivo, es decir, todos los datos que contienen los campos se encuentran almacenados dentro del mismo archivo. Es la más sencilla y como ejemplo podemos utilizar una hoja de cálculo de Excel en la que se muestra el control de los últimos alquileres de una empresa de vehículos sin conductor. Se observará que hay muchos datos existentes en la hoja, incluso datos repetidos. Sin embargo, no hay problema para llevar el control de estos vehículos en esta base de datos plana. La característica común de una base de datos plana es que en muchas columnas hay datos repetidos, como se puede observar en el ejemplo. Esto invita a pensar que muchos de los datos se han escrito 3, 4, 5, incluso más veces. Características de una base de datos plana. En un modelo de base de datos plana hay dos dimensiones, estructura plana de conjunto de datos. Por ejemplo, hay una columna de información y dentro de esta columna se supone que cada dato se referirá a la otra. Imaginemos en un modelo de base de datos plana la inclusión del nombre de una persona. En la base de datos solo habrá una columna y cada nueva fila dentro de una columna será de una nueva persona. Las bases de datos de este tipo son similares a las hojas de cálculo, donde los registros se incluyen en listados simples. Su flexibilidad es limitada y solo es apropiada para tareas relativamente sencillas, como el ejemplo que se está mostrando. También es común que existan datos repetidos en ciertas columnas, como se puede apreciar. Resumiendo, el modelo de archivo plano consiste en una sola matriz bidimensional de elementos, donde todos los miembros en una columna tienen valores del mismo tipo y todos los miembros de la misma fila están relacionados entre ellos. Entonces, una base de datos contiene los siguientes elementos. Tablas, que son aquellas que tienen datos organizados en esa forma. Filas. Cada fila de una tabla se denomina registro. Campos. Los campos corresponden a las columnas de la tabla.
Vamos a definir un poco mejor estos elementos. Así tenemos la tabla, que es el conjunto de toda la información. Tenemos los registros, que es cada uno de los elementos que contiene una instancia de la relación, es decir, las filas. Tenemos los campos, que cada registro consta de campos. Los campos corresponden a las columnas de la tabla y contienen un tipo de información diferente. Por último tenemos el dato. Se llama dato a la información que un ordenador registra y almacena. También se puede definir como una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, etc., de un atributo o variable cuantitativa. Base de datos relacional. Este tipo de bases de datos están organizadas en forma de tablas. Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. En este modelo, todos los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenen no tiene importancia. De manera simple, una relación representa una tabla independiente que no es más que un conjunto de filas, siendo cada fila un conjunto de campos y cada campo representa un valor que interpretado describe el mundo real. Características de una base de datos relacional. En este tipo de bases de datos, la información está dividida en tablas, existiendo una tabla principal que estará unida a tablas secundarias mediante campos clave. Cada tabla estará compuesta por dos grupos de columnas identificadas como valores clave y los valores almacenados. Los valores de clave permiten relacionar los registros de una tabla a otra en una relación madre-hija. Es decir, las estructuras relacionales dividen los datos en partes relacionadas. Dicho de otra manera, una estructura de datos relacional divide la información en partes lógicas y coloca cada parte en una tabla separada. Para lograr la máxima flexibilidad en una base de datos, la información tiene que estar organizada en tablas para que no haya redundancias, duplicidad de datos. Por ejemplo, si se almacena información sobre automóviles alquilados, cada automóvil se insertará una sola vez en una tabla que se configurará para contener únicamente datos de ese auto. Los datos sobre los tipos de carburante, tipo de carrocería, número de puertas o marca de vehículo se almacenarán en sus propias tablas, conociéndose este proceso como normalización. Tipos de campos en una tabla. Entre los más comunes podemos nombrar los alfanuméricos, que son aquellos que contienen cifras y letras, presentan una longitud limitada de 255 caracteres. Los campos de tipo numérico son aquellos que admiten información numérica y que pueden ser enteros sin decimales y reales con decimales. Booleanos poseen dos estados, verdadero sí y falso no. Los campos fecha sirven para almacenar fechas, lo que posibilita la ordenación de los registros por fechas o calcular días entre una fecha y otra. Autoincrementales son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad reside en servir de identificador, ya que serán exclusivos de un registro. Los campos memo realmente son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados, es decir, no se pueden realizar ordenaciones por ellos. ¿Qué es un campo clave? Es el campo que se va a utilizar para controlar, buscar e identificar cada registro. El campo clave es único para cada registro, como la placa de la matrícula de un automóvil. Al escribir esta en nuestra base de datos, aparecerá toda la información relativa a un determinado vehículo, propietario, número de bastidor, tipo de carrocería. Teóricamente, el campo clave no se puede repetir. De esa forma, podemos garantizar que no estamos repitiendo ningún vehículo
y podemos usar esta información para vincularla con otras tablas que contengan relación a ese automóvil o registro. Tipos de campo clave. Las claves primarias son valores únicos en una tabla que identifican un registro específico, como el reconocimiento de la matrícula de un automóvil en una tabla de automóviles. También se les denomina con las iniciales PK de Primary Key. Las claves foráneas son registros en una tabla separada que se usan para hacer una conexión con las claves primarias. También se les denomina Foreign Key con las iniciales FK. Un ejemplo de la estructura de una clave primaria y de marca es la marca de un vehículo de la tabla de marcas TBL01 marcas como PK, conectada a la clave foránea FK y de marca de la tabla TBL00 flota vehículos. Además del ejemplo citado, tenemos otra relación de la tabla tipos de carrocería con la tabla principal a través de sus campos clave. Tipos de relaciones. Ahora que se han visto las características del por qué dividir la información en tablas, se necesita un modo de reunir de nuevo la información en forma eficaz. Entonces, a continuación, se utilizan relaciones entre las tablas para reunir la información según se precise, existiendo tres tipos a considerar: relación 1 a 1, relación 1 a varios y relación varios a varios. El tipo de relación 1 a varios es el más usado en las relaciones cuando trabajemos en las tablas en Access. He aquí unos breves apuntes a tener en cuenta en el diseño de las bases de datos. Diferencias entre bases de datos planas y bases de datos relacionales. Se presentan mediante 10 puntos las diferencias de las bases de datos planas y las bases de datos relacionales, es decir, diferencias entre las bases de datos creadas en Excel y las bases de datos creadas en Access.